buenas noches, ¿cómo están? El secretario de Gobernación le dijo a Ciro Gómez Leiva ayer en el radio que la próxima semana se presentaría ya, como lo ordenó el presidente Peña Nieto, temprano este año, la estrategia antisecuestro, el secuestro, el delito que más ha aumentado en el país el año pasado. Y no solo eso, dijo que también ya estaba hablando con las organizaciones de la sociedad civil que tan activas han estado en este tema, y por eso, ¿qué creen? Hoy invité a representantes de organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo están los tres? Tenemos poco tiempo, así que arranquemos rápido. Primero, ¿están trabajando con la Secretaría de Gobernación en esta estrategia? El día 28 de diciembre, por ejemplo. No sé, te pregunto. Es decir, ¿ha habido alguna mesa? ¿Ni han empezado esto? Porque todo parece muy rápido. El presidente Peña lo dijo en la última reunión. El día 20 de diciembre. El día 20 de diciembre, y ya se va a presentar la próxima semana. ¿Ha habido algún trabajo con ustedes? No, mira, yo he hablado con él por teléfono y hemos estado hablando sobre el tema, porque es un tema que, como tú bien decías, ha subido mucho, afecta gravemente a las familias. Cuando lo ves en términos de cifras y dices 1.500 y pico secuestros denunciados el año pasado, no parece nada, pero es muchísimo para las familias mexicanas, es un gran dolor. Entonces sí estamos muy preocupados, lo he estado hablando con él por teléfono y espero que tengamos alguna reunión antes de que presente la estrategia. ¿Has hablado entonces con el secretario de Gobernación? ¿Alguno de ustedes ha hablado con el secretario de Gobernación también? No hemos tenido contacto. Nosotros tuvimos contacto, estuvimos invitados en la reunión que se tuvo el año pasado sobre la decisión y la estrategia que se va a manejar en los próximos años sobre seguridad. Pero dentro de las varias mesas el tema de secuestro fue uno de los temas. Sí, además, ustedes en particular pues tienen este asunto de los números de secuestro con él, ¿no? Exactamente. La verdad, ustedes tenían razón, ¿no? Exactamente. Nosotros hemos venido platicando a través de Eduardo Sánchez, del subsecretario Eduardo Sánchez, el vocero, y con su equipo, tanto con el secretariado, en varios temas, porque efectivamente sí lo que encontramos es que tenemos un aumento de aproximadamente el 24% respecto a la incidencia que teníamos el año pasado, que sí tenemos una confusión en cuanto a los datos. Respecto a la incidencia que teníamos el año pasado, que sí tenemos una confusión en cuanto a los datos y que no encontramos quién se esté haciendo cargo de este tema. Nosotros sí hemos sido muy reiterativos sobre eso. ¿Quién se hace cargo del tema? Porque a lo mejor esa es una de las preguntas fundamentales. Nosotros no tenemos idea. Hemos ido a las mismas juntas y hemos ido a varias instancias y no hemos encontrado nadie que tenga ese encargo, el secuestro en sí. Lo trae Damián Canales en la Policía Federal. No. El problema es... Por eso, a ver, Damián Canales, pero institucionalmente, ¿quién lo trae? Pues, ¿no? Institucionalmente se supone que ese es el jefe de la unidad de antisecuestro de la Policía Federal. Ok, pero está roto el sistema. Pero ayúdame a entender. A ver, la Policía Federal está o en Iztapalapa o en Constituyentes. Entonces, cuando a mí me secuestran en Tampico, ¿en serio la Policía Federal va a ir a hacer esa investigación? ¿Va a ir a hacer eso? Te voy a decir qué pasa. ¿Y qué hace el gobierno de Tamaulipas? Te voy a decir cómo están las cosas de graves. Se supone que hay unidades antisecuestro, que ya 2 veces los mexicanos hemos pagado por las unidades antisecuestros, una vez en la época de Fox y otra vez en la época de Calderón. Okay. Se supone que hay en todos los estados, lo cual es una mentira. O sea que hay una unidad antisecuestro por estado. Sí, claro. ¿Eso es una mentira? Eso es una mentira porque... Marlene, la pagamos, no puede ser una mentira. Sí, es una mentira porque la unidad, yo no lo dudo que haya un letrero que diga que esta es la unidad. Pero la gente que trabaja en la unidad, lo que hacen los políticos, sobre todo en términos de los gobernadores, es que cuando ya está trabajando, ¿no? Y lo hemos visto, cuando ya tenemos un experto en algún lugar, después resulta que hay otros delitos y entonces los mandan a atender esos delitos. Y no puedes hacer eso con la gente de secuestro. La gente de secuestro se debe dedicar a secuestro. El INEGI nos sorprendió este año. Nos sorprendió. Yo los traje aquí y les dije, señores, déjenme partir de que ustedes mienten en el número enorme de secuestros. Y aquí, 2 gentes que saben mucho de esas cosas me dijeron, no, Carlos, no mentimos, creemos que estos son los secuestros que pasan al año en México. O sea, vamos a creer que tienen razón, una confusión más, ¿no?, sobre los números. Pues el principal problema es que estamos viendo denuncias y realmente, porque son los únicos números oficiales que tenemos, sí. Y realmente deberíamos de tener una encuesta, si no esta, una que sí validara el gobierno, con una metodología hecha,
sobre la cual, Nada más que el INEGI, ¿no? que Es una quisiera el institución. Ejecutivo Sí. estar de acuerdo para sobre esa tomar los números, porque yo también creo que tienen razón. A lo mejor el rango está un poco alto, Ujú. ¿no? Pero si toma su rango más bajo, siguen siendo una locura. 85,000 secuestros es enorme. Si hiciéramos una estrategia, déjenme ir porque tenemos poco tiempo, ¿cómo tendría que ser? ¿Hay algún país que haya logrado avanzar en 3, 4 años seriamente? Sí, Italia. Italia en los años 70 e inicios de los 80 tenían un problema equiparable al que tenía México. Un día optaron por hacer una modificación total desde el punto de vista legislativo hasta el punto de vista práctico y lograron erradicar el secuestro. Es un país que si llega a tener un secuestro cada 5 o 6 años, el país se paraliza porque no entienden cómo se puede llegar a dar un secuestro. ¿Claves para eso? ¿Cuáles son las claves? Pues principalmente que tengan ganas de hacerlo. Esa es la primera cosa. Pero el voluntarismo segunda... tampoco puede ser solución, ¿no? Habrá otra cosa. No, pero la primera parte sí tiene que partir de una estrategia clara, definida, con responsables, con recursos, y de ahí empezar, como decía María Elena, con unidades que sean específicamente unidades. El problema es que hoy en el país tenemos una disparidad enorme en cuanto a las unidades. Hay algunas que efectivamente... ¿De quién dependen? ¿De los estados o de la federal? De la entidad, de las entidades directamente. ¿La federal tiene una unidad aquí, digamos, que capacita, ayuda, supervisa? Se supone que la federación, según el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, la federación se encargaba de capacitar y después mandaba a la gente a los estados o iba a los estados y los capacitaba. La verdad no sé cómo le hacían, pero se supone que eso hacía. Hay una unidad a nivel de la Policía Federal y hay otra unidad en PGR. Dime esto, Marlene. El 20 el presidente Peña, ya los números venían, discutieron con tus números, discutieron después con los del INEGI, se la pasaron discutiendo. El 20 de diciembre el presidente reconoce públicamente que hay un grave problema de secuestro y dice, el próximo año tenemos que presentar una estrategia, lo tenemos que hacer pronto. Y Miguel Osorio le dice a Ciro Gómez Leiva ayer que la próxima semana, es decir, a menos de un mes de mandar la estrategia, va a presentar la estrategia. Bueno, hay que ver qué es lo que va a presentar. Yo aumentaría lo que ya decía Francisco. Pero si no hubo estrategia en 6 meses, ¿cómo hubo en 20 días? No tomó vacaciones nadie, supongo, ni Manuel Mondragón. Yo lo que me quiero imaginar es que ya la estaban elaborando desde antes. Yo es lo que me quiero imaginar, porque ya Osorio, ya habíamos hablado con él en varios momentos, porque te acuerdas que somos parte del Consejo Nacional, y ya habíamos hablado con él en varios momentos de la preocupación que teníamos en el tema de secuestro. Entonces yo creo que ya habían empezado desde antes de que el presidente lo anunciara. Pero aquí, mira, aumentando lo que ya decía Francisco, en México también hubo una época que se logró disminuir drásticamente el secuestro, y fue 2004 y 2005. ¿No? Y después de la gran crisis, pues, después de la gran crisis, la primera marcha, ¿no? Entonces, bueno, la segunda, porque la primera fue en el 97, pero después de la marcha del 2004, bajan los secuestros en 2004 323 y en 2005 a 288. Dos claves de ese momento. La confianza de los ciudadanos en un grupo específico que llevaba el tema de secuestro a nivel federal, y la actuación que era muy directa entre quienes ayudaban a negociar, quienes hacían el análisis de la información que estaba surgiendo y quienes investigaban, y la voluntad política del presidente del momento. Me parece que esas fueron las claves para que en ese momento bajara el número. Pero ¿qué hacemos con los gobernadores? Porque vamos a decir que Manuel Mondragón se compromete la próxima semana, que traen un plan increíble, maravilloso, dinero, recursos, expertos, no es todo suficiente. ¿Y los gobernadores dónde están? No es suficiente. Necesitas voluntad política, como bien dicen ellos. Si no la hay, es imposible resolver. Porque en México el mayor problema es una mezcla de corrupción y de falta de aplicación constante de los programas, ¿no? Entonces lo que acaba sucediendo, si no ellos no tienen voluntad política y no lo ven como un problema grande, pues no suceden las cosas, ¿no? Porque la federación no puede intervenir directamente en los estados. ¿Con cuántos vamos a acabar el año? Pues aproximadamente con unos 1.700. Denunciados. Denuncias, entre las cuales nos han estado modificando constantemente todas las corridas a lo largo del año, desapareciendo números, modificándolos. Bueno, pero eso tienen derecho los estados, ¿no? Porque van ajustando las averiguaciones. Tienen derecho, pero seguimos sin entender qué sucede ahí, porque
Hay, por ejemplo, lo que hablabas hace rato sobre la cifra del INEGI. La cifra del INEGI de los 105.600 incluía también los secuestros express. Y cuando hablamos de 1.500... no sabemos cómo los clasifican las procuradurías estatales. Necesitamos homologar términos y necesitamos además cambiar el incentivo. Si hoy en día el incentivo es bajar el número de secuestros denunciados, no van a tomar denuncias y van a mover el número. Deberían de bajar el número, deberíamos de fijarnos en el número de secuestros en las encuestas, por eso digo que hay que ver una encuesta, porque entonces hay un incentivo de subir las denuncias. Marilena, un minuto, última palabra, un minuto, ya nos vamos, un minuto. ¿Confías en que la palabra del presidente del 20 de diciembre va a significar algo para este año? ¿Que tú y yo vamos a estar aquí en un año viendo mejores números? A ver, esta es la cuarta estrategia que se presenta en el tema de secuestro desde el presidente Zedillo hasta la fecha. Cada presidente nos ha prometido que va a terminar con el tema de secuestro. Y yo lo que me pregunto es por qué ahora sí lo van a hacer, ¿no? ¿Por qué ahora sí va a funcionar? Y la respuesta sería, si realmente el presidente, más bien sería una pregunta al presidente y al licenciado Osorio Chong, si realmente ellos quieren que su legado sea el dejar una verdadera estructura de desarrollo de policía y de ministerios públicos y bajar el número de secuestro, que son dos cosas que vienen paralelas, porque no puedes hacer una estrategia por separado del secuestro allá en la nube, si realmente es el legado que nos quieren dejar a los mexicanos. A los tres, muchísimas gracias por haber compartido conmigo estos 15 minutos. Pues vamos a estar muy pendientes la próxima semana en que el secretario de Gobernación nos presente a todos los mexicanos qué van a hacer para combatir el delito que más creció el año pasado. Soy Carlos Puch, mañana los espero aquí la mañana.